La Plataforma Rural es una alianza que se crea en el 1992 en el marco de un simposio que se celebró en el Escorial para debatir sobre el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues una alianza para defender los pueblos, ¿no? No solo para defender, sino para defender la idea de que no podemos vivir en una sociedad con los pueblos abandonados y los pueblos sin gente, ¿no? Y de ahí surge un poco el eslogan, ¿no? Alianzas por un mundo rural vivo, ¿no? Las alianzas las conforman organizaciones de campesinos, de jornaleros sin tierra, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas, ¿no? Y también otro tipo de ONGs que se plantean la idea del trabajo para el desarrollo con los países terceros de modo diferente. Es decir, en vez de ir a salvar a los pobres de allí, trabajan desde aquí para cuestionar el modelo de desarrollo que genera la pobreza y la desigualdad social en los países terceros, ¿no? Y el objetivo es ese, el objetivo es que tenemos que defender los pueblos, que necesitamos pueblos vivos y pueblos con gente, y lo único que le añadimos un valor importante, ¿no? Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras, los montes, las ganaderías, los ecosistemas que tenemos, y para cumplir el papel que históricamente hemos cumplido, los campesinos y las campesinas, que es producir alimentos para la gente, no para los mercados y mucho menos para los mercados que están controlados por las multinacionales para especular con algo tan sagrado como es la comida. Esta última agresión, podríamos decir, una de otras tantas que históricamente ha sufrido el mundo rural, que es este anteproyecto de ley que prepara el gobierno del Estado. Y bueno, en un principio, tú que lo has trabajado y que sé que por aquí también se están dando charlas, ¿cuáles crees que son las principales consecuencias que puede tener este anteproyecto, este articulado que plantea el gobierno acerca de cómo transformar las administraciones locales? Antes de hablar de las consecuencias, Sí. vistas desde mi perspectiva, me gusta reforzar la idea de agresión. Creo que es una de las últimas agresiones que se va a hacer contra el medio rural, ¿no? Digo una de las últimas porque si consiguen su objetivo, que no lo van a conseguir, esto desaparece del mapa, ¿no? Es decir, nos cerraron las escuelas, nos desmantelaron los servicios públicos básicos que teníamos. El desmantelamiento de los servicios públicos no es algo nuevo para la gente del campo, es algo que venimos padeciendo desde hace 50 años, ¿no? Nos han impuesto un modelo de agricultura que no necesita agricultores ni agricultoras, que solo necesita tecnologías dominadas y controladas por un grupúsculo de transnacionales, y ahora nos quieren cerrar los ayuntamientos pequeños y las instituciones que están más cerca de la gente, instituciones creadas por la propia gente, ¿no? Los concejos abiertos, las pedanías y los pequeños ayuntamientos. Para mí es una auténtica agresión y las consecuencias son catastróficas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de que detrás de esta ley nosotros contemplamos que hay dos objetivos fundamentales. Uno, eliminar de un plumazo a la gente que nos representa, a la gente cercana que nos representa y que se preocupa de la vida de la gente que vivimos en los pueblos. Y otro, si eliminamos la institución que gestionamos nosotros directamente, inmediatamente nos van a quitar los recursos que han gestionado esas instituciones, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Vienen a por ese 50% del territorio de los bienes comunes que representa en términos de superficie en Castilla y León. Vienen a por eso. Son bienes comunes que han cumplido un papel social, medioambiental y económico muy importante para los pueblos, históricamente. Y en los tiempos que estamos viviendo, creo
que son recursos que pueden seguir cumpliendo ese papel social, incluso elevado al cubo. Es decir, son recursos que necesitamos para el mantenimiento de los pueblos y para facilitar el que mucha gente que quiere regresar a los pueblos pueda acceder a este tipo de recursos, a la tierra, a los bosques, a los prados, para que puedan iniciar una actividad en el medio rural, ¿no? Entonces es una agresión en toda regla, ¿no? Que no podemos permitir. No podemos permitir bajo ningún modo. No sé cómo lo haremos, pero es una batalla que tenemos que ganar. El gobierno ya sabes qué tipo de razones da, pues de reducir costes, de evitar duplicidades en cuanto a las competencias, todo este tipo de cosas, más bien de gestión. Pero ¿tú piensas que hay causas o razones ocultas detrás de estas medidas? Y más si las relacionas con el contexto este de la crisis, o entre comillas, ¿no? Podríamos decir. Bueno, yo diría, creo que la gente que nos estamos oponiendo, todas las plataformas que se están creando territoriales, las coordinaciones que estamos haciendo a nivel estatal, a nivel regional, no nos queremos este cuento. No nos queremos el cuento de que nos tengan que aplicar el cambio constitucional para reducir el déficit público de las instituciones locales. Esto que se lo apliquen a los grandes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos de las grandes ciudades, que han hecho auténticos descalabros con la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no tenemos déficits públicos, ¿no? Nuestras gentes han sabido gestionar los pocos recursos que teníamos a la perfección. Se invertía en un pueblo si había capacidad financiera para hacerlo. Si no la había, no, se dejaba la inversión para otro año. Es un auténtico cuento chino, ¿no? Después el criterio que plantean de racionalización de las administraciones públicas y de reducir los costes, es un criterio perverso. Es el criterio que nos han aplicado siempre a la hora de desmantelarnos a nosotros los servicios públicos. Siempre han dividido el coste de un servicio público en el medio rural por el número de usuarios. Siempre somos pocos usuarios, cada vez menos usuarios. Y entonces, teóricamente el coste es elevadísimo. Digo teóricamente porque hay otros costes elevadísimos que nunca se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, montar toda la red de autovías que se han montado en este país, que no sirven para comunicar a las personas, sirven para el mover las mercancías de una punta a otra del Estado y la conexión con Europa, ¿no? Nunca nos dan las cuentas de lo que cuesta el AVE, que además supone no solo grandes cantidades de inversión pública, sino que se hace a costa de desmantelar nuestras pequeñas vías férreas que comunican a los pequeños pueblos, ¿no? Y nunca nos dicen lo que va a costar rescatar los descalabros de los banqueros y atracadores del dinero de la gente, de los pequeños ahorradores, de la gente que pidió un préstamo para tener una casa. Nunca nos cuentan eso, ¿no? Entonces, el criterio que aplican es un criterio economicista, con el cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aplicando otros criterios, incluido el criterio económico, no digo que no, pero hay que hablar de criterios sociales, criterios medioambientales, criterios humanos. Entonces, el mantenimiento de los servicios públicos y de las instituciones locales no cuestan prácticamente nada de dinero, es como una aguja en un pajar dentro de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Para mí lo que hay detrás de todo esto es cargarse definitivamente la vida de los pueblos, ¿no? La vida de los pueblos, lo poco que queda de ella, o de ellas, es donde, desde mi punto de vista, es donde está representado lo que es un modelo de vida autónomo, ¿no? Y no dependiente de los grupos de poder. Por eso se han cargado la vida del medio rural y se han cargado al campesinado, porque el campesinado se podía permitir el lujo de ser autónomo. Entonces, la autonomía y la autogestión choca con el Estado, que está al servicio del capital y no está al servicio de la gente, ¿no? Es un choque brutal de intereses, ¿no?
Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con esos criterios, me parecen criterios, una auténtica falacia, ¿no? Y que de nuevo nos están engañando en nombre de la rentabilidad económica. Pero habría que debatir mucho qué se entiende por rentabilidad económica. Incluso, no sé cómo lo verás tú, podría decirse que tiene algún tinte antidemocrático, porque sin lugar a dudas. También el atacar los concejos y la democracia directa, participativa. Yo creo que es el mejor exponente de lo que desde mi punto de vista es la democracia, lo que yo entiendo por democracia, ¿no? El que las personas seamos sujetos de nuestra vida y de nuestra propia historia, ¿no? Y el mejor exponente está expresado, o la mejor expresión de esa democracia, desde mi punto de vista, está en los concejos y en los pequeños municipios. Es verdaderamente donde se puede hacer una democracia real y radical. Entonces, frente a esta agresión, como la hemos definido, ¿qué hacer? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo enfrentar este...? Yo ahora estoy empezando... En la comarca de Tierra Campos hay muy poca sensibilidad sobre este tema, entre otras cosas porque se mantiene mucho todavía la figura del ayuntamiento, ¿no? Y la gente no es consciente de que es una figura que también se van a cargar con la propuesta de ley Montoro y la propuesta de la Junta de Castilla y León, que son más de lo mismo, ¿no? Las dos tienden, bueno, yo el estudio que tengo hecho de la provincia de Palencia, Palencia se reduciría a 6 ayuntamientos, la provincia de Palencia, el de la capital y 4, ¿cómo les llaman? Las... distritos, ¿no? Sí, ahora lo han cambiado de nombre ahora. En la propuesta, sí, bueno, pero la idea del distrito, ¿no? De juntar municipios hasta conseguir un mínimo de 20.000 habitantes. Eso supone que en Palencia, con 10 distritos o 10 nuevos ayuntamientos, estaría gestionado. ¿Qué es lo que podemos hacer? La experiencia que estoy teniendo yo en los pequeños pueblos donde estoy dando pequeñas charlas, yo les digo que lo primero que hay que hacer es que los ayuntamientos aprueben mociones de censura de negarse a eso. El ayuntamiento está reconocido constitucionalmente, aunque yo no creo mucho en esta constitución, ¿no? Bueno, ni en esta ni en otras muchas, pero es una figura reconocida. Es como si decretamos cargarnos el Parlamento, que también lo podíamos pensar, porque mira que nos cuesta dinero, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que una medida interesante e inteligente, sobre todo allí donde se mantienen los ayuntamientos o las pedanías, es tomar el acuerdo, hacer una moción de oponernos a la ley Montoro y a la propuesta de ley de la Junta de Castilla y León. Y después movilizar y sensibilizar. Para mí la gran laguna que hay es la falta de información. No interesa que la gente esté informada, lógicamente. Es más, hay toda una estrategia de desinformación. Cuando a la gente le explicas qué hay detrás de estos dos nuevos, de estas dos nuevas leyes, la gente entiende a lo que viene, ¿no? Ayer en Villasirga, en un pueblo a 6 kilómetros de aquí, me decía, ya lo hemos entendido, vienen a por nuestras tierras, y a por los bienes que tenemos aquí. Está entendido. Yo creo que vienen a por eso, decían. Les importa un bledo, vienen a por eso, y a desmantelarnos los servicios públicos, los pocos servicios públicos que tenemos, ¿no? Que el objetivo es privatizarles, lógicamente. Es decir, la tendencia es quitar ayuntamientos y después la gestión de los... Porque no va a haber otra forma de gestionarles. Lo privatizan y desde su concepción... para ellos es la mejor forma, ¿no? Aplican el criterio de rentabilidad económica y ya sabemos que una empresa cuando accede o quiere poner un negocio, sabemos cuál es su primer objetivo, ganar dinero, ¿no? ¿Tenéis conocimiento de proyectos que ya estén ahí esperando aquí en vuestra zona, de empresas que ya están esperando para privatizar? No, pero mira, hay dos experiencias que además, dos experiencias de privatización de servicios públicos que además se han adjudicado a la misma empresa. Nosotros, por ejemplo, aquí fuimos pioneros María Fernanda lo sabrá, fuimos pioneros en montar un proyecto con mujeres desempleadas de ayuda a domicilio para atender a las personas mayores de los pueblos. En este país no se oía hablar, no se sabía, el concepto no se conocía de ayuda a domicilio, ¿no?
Atendíamos a 60, 70 personas mayores, te estoy hablando de hace 25 años, y de repente nos lo quitaron. Empezaron a primero a impulsar ese servicio desde la institución pública, que nos pareció interesante, que algo que surge de una iniciativa privada fuera reconocido como una necesidad y que esa necesidad fuera cubierta por una institución pública, pero inmediatamente se otorgó ese servicio público a una multinacional, ¿no? En concreto, Eulen. Eulen tiene el monopolio de la gestión de la ayuda a domicilio de Castilla y León. Ahora, por ejemplo, acabamos de vivir otra experiencia. Los veterinarios de Castilla y León habían creado una cooperativa porque la Junta de Castilla y León también había privatizado ciertos servicios, pues el control de la brucelosis, de las ganaderías, y fue dentro de lo malo que es la privatización, porque ya nos quitaron el servicio de los veterinarios local de los pueblos, pues se otorgaron ese servicio a una cooperativa de veterinarios, ¿no? Estaban cantidad de veterinarios. Se lo acaban de dar a la misma empresa que hace la ayuda a domicilio, ese servicio. Y la cooperativa la van a tener que desmantelar, Eulen, ¿no? Entonces, eso es una... Es decir, a Eulen le importa tres narices qué es lo que sucede en nuestros pueblos, ¿no? Y cómo viven las personas de nuestros pueblos, las mayores. Le importa tres narices las ganaderías también, ¿no? Le importa mucho generar muchos dividendos con su actividad. Ese es su objetivo como empresa, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces es una práctica de dos iniciativas que ya están privatizadas, pero yo creo que de aquí a muy pocos años tendremos muchos más casos. Sobre todo si permitimos que estas dos leyes salgan adelante. Para no permitir que esta ley salga adelante, o estas dos leyes, hablabas de las mociones, digamos, esto es parte de lo que podríamos llamar la vía institucional, ¿no? Un poco sí. Utilizar los cauces oficiales, sí, institucionales, para encauzar por ahí la protesta, también a nivel de reuniones con representantes, etc. Pero cabe también la vía movilizadora, la vía, digamos, de la calle, incluso cabe plantearse, llegado el caso, estrategias de desobediencia civil, que son parte también de la cultura sin lugar a dudas, campesina. Campesina, lo sabemos bien. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo creo que debemos de llegar hasta donde podamos. Es decir, hay que movilizarse, somos conscientes de nuestras debilidades, ¿no? Porque somos poca gente. Aquí, por ejemplo, la plataforma rural puede cumplir un papel muy importante, de hecho ya lo está cumpliendo, que es hacer llegar nuestras pequeñas luchas al mundo urbano, para encontrar alianzas con el mundo urbano, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una lucha de la sociedad, no solo de los rurales. El mundo rural le tiene que defender la sociedad, porque el mundo rural le necesitamos todos. Todos necesitamos los bosques, los montes, el agua no contaminada, los huertos y una comida de calidad, ¿no? Y esto sin gente en los pueblos no se va a poder llevar a cabo. Entonces tiene que ser una lucha ciudadana, ¿no? Y esto es un poco el papel que hacemos desde Plataforma Rural, pues las luchas que estáis llevando vosotros en León. El otro día hubo una movilización en Sanabria, un grupo potente que se ha encontrado y también que se están empezando a poner. Yo participé hace 2 fines de semana en Burgos, no son las Merindades, la otra sierra, en la demanda. Hay toda una comarca movilizada en contra, ¿no? En los Arribes del Duero están movilizados. Hay cantidad de comarcas movilizadas, ¿no? Somos poca gente, entonces necesitamos el apoyo externo. Yo creo que se está encontrando, ¿no? Y hay que llegar hasta donde se pueda. Y dentro de hasta donde se pueda, por supuesto que la desobediencia civil hay que seguirla practicando, lógicamente, ¿no? Por eso yo digo que no es una batalla perdida. Es decir, mientras estemos aquí, mira, yo soy consciente, a mí no sé qué pasará con estas dos leyes, pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie, me tienen que matar.
antes de que me quiten mi tierra, que vienen a por ellas. Vienen a por ellas. Todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. El acaparamiento de tierras. En África, países enteros comprados por multinacionales. Dicen, los chinos. No son los chinos. Son multinacionales europeas o estadounidenses que se han instalado en China. Los chinos las están pasando mal. Como siempre, los pueblos las pasan mal. Da igual los pueblos chinos que los pueblos europeos. No son los chinos, ¿no? Son multinacionales que vienen a acaparar todo, los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia, porque hay unos partidos políticos que les amparan y legislan a su favor, ¿no? Entonces, la desobediencia civil cabe y es lo más legítimo que se puede practicar. Lo más legítimo. Y yo creo que la venimos practicando desde hace muchos años, ¿no? Y la vamos a seguir practicando. La vamos a seguir. Y lo único que hay que practicarla organizadamente. Ese es el paso que hay que dar. ¿Y tú crees que, por ponerlo en positivo, este proceso de movilización y de lucha que estamos empezando, hasta donde podamos llegar, como tú dices, también puede servir para revitalizar, o de alguna manera, vamos a usar una palabra moderna, empoderar de nuevo a las pequeñas comunidades rurales, que gente que lo ha dejado un poquitín de lado se vuelva a dar cuenta de la importancia de la defensa de los comunales, de la importancia de la defensa de los consejos, etcétera? ¿Tú crees que...? Sin lugar a duda. Vamos, eso es así. Además, creo que es un... Es decir, estas son las verdaderas propuestas, desde mi punto de vista, alternativas al modelo neoliberal. No hay otras propuestas. Las verdaderas propuestas pasan por volver al campo, pero no hacer agricultura intensiva. Pasan por volver al campo porque el ser humano se reencuentre con la naturaleza y recupere el vínculo que perdió, porque se nos fue un poco la bola. No se ha perdido del todo, porque ha habido gente que ha resistido, porque ha desobedecido, ¿sabes? Pero para mí son las verdaderas propuestas alternativas. Entonces, todo este movimiento, aunque sea minoritario, es de una importancia incalculable. No nos debemos de preocupar por ser minoritarios. Yo siempre digo que llevamos siendo minoritarios toda la vida. No pasa nada, pero somos minoritarios aquí. La causa campesina es una causa global. Ahora una compañera mía acaba de venir de la Asamblea Internacional de la Vía Campesina. 1000 compañeros representando a más de 200 millones de campesinos y campesinas organizadas. El 50% de la población mundial es población campesina. Lo único que aquí, nuestros políticos, nuestros tecnócratas, nuestros euroburócratas, que no sé qué narices hacen allí, tanta gente, nos han comido el tarro diciendo que esto pasó a la historia. No ha pasado a la historia. Somos el 50% de la población mundial. Aquí seremos el 4% de población activa en la agricultura y 2 millones de personas que vivimos en los municipios de menos de 1000 habitantes. Pero somos el referente de lo que tiene que suceder en el medio rural. Pero a escala global somos la mayoría, los pueblos campesinos, ¿no? Y nuestras luchas, el sentido que tienen es que el planeta Tierra o recupera el espíritu campesino, rescata las culturas campesinas, en plural, las culturas campesinas, porque yo llevo muchos años defendiendo esto. Creo que ahí es donde están las claves para abordar los grandes problemas que tiene esta sociedad de consumo, del crecimiento ilimitado, y los grandes desafíos. Está en las culturas campesinas, sin idealizarlas, porque estaban también llenas de conflictos y de contradicciones. No pasa nada, donde hay un ser humano hay un sujeto contradictorio, pero hay unas claves increíbles, ¿no? Es decir, nuestros padres y nuestros abuelos no necesitaban servicio de recogida de basuras, no le necesitaban, porque hacían una gestión correcta de los bienes y servicios que tenían en el entorno, ¿no?
Y como eso, muchas otras cosas más. Pero ahí es donde está y por eso esta lucha merece la pena, ¿no? Merece la pena. Y no sé a dónde tendremos que llegar. Valentín Cabero me decía el otro día que igual pues hay que llegar a situaciones como se llegó en épocas de las diferentes desamortizaciones que se han hecho, ¿no? Subirnos a las torres de las iglesias y coger una escopeta y no permitir que... Hombre, yo apuesto por la lucha no violenta, ¿no? Porque con la violencia los poderes siempre tienen mejores armas. Nuestro arma tiene que ser la palabra y la coherencia y la desobediencia.